Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez en la hora del relax, en la hora de ponernos a platicar sobre la historia de México. Ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a hablar del porfirismo, que ya les decía yo que a mí en lo particular pues me divierte este tema, ¿no? Y bueno, definitivamente don Porfirio Díaz, miren ahí, joven y ya madurito. Una de las cosas también más divertidas de este periodo es que ya encontramos fotos, ¿no? Y pues es divertido de repente andar buscando ahí en el internet. Bueno, definitivamente una figura fundamental en el proceso de construcción y de consolidación del Estado mexicano. Definitivamente don Porfirio merece mención especial. Y bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la pregunta aquí es, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Porque recuerden que platicábamos que el siglo XIX mexicano era una cosa muy, muy enredada, muy complicada. Eran un montón de caciques atomizados, uno por aquí, uno por allá, pero cada quien con un pequeño ejército, ¿verdad?, que lo respaldaba. Cero cultura política, acostumbrados a que todo se hiciera por las armas, una economía pues totalmente dañada desde el movimiento de independencia, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿cómo le hizo don Porfirio? Obviamente esto necesitó mucha habilidad, mucho genio político, creo yo. Bueno, específicamente, más o menos, algunas de las principales cosas. Obviamente este fue un proceso complejo. Tuve la fortuna de que me diera clases el doctor Ignacio del Río y él nos decía, no, está muy mal dicho eso de porfiriato. No debemos de decir porfiriato, porque porfiriato parece que es un bloque, parece que empezó y terminó exactamente igual. Dice, y no, fue un proceso largo. El poder y el control que llegó a tener don Porfirio ya para ahí por los 1890 fue algo que tuvo que construir en sus primeros años. Así que el doctor del Río decía, no, es más correcto, es más adecuado decirle porfirismo. Así que en honor al doctor del Río vamos a decirle porfirismo. Bueno, entonces estamos totalmente de acuerdo en que no llegó Porfirio Díaz y por su linda cara, ¿verdad? Ya todo el mundo le hizo caso y todo el mundo y la economía empezó a fluir. Claro que no. Esto lo tuvo que ir construyendo poco a poco. Entonces vamos a tratar de ver más o menos cómo le hizo. Bueno, la primera medida es bastante básica. Don Porfirio Díaz les aplicó la de mátalos en caliente. Famosa frase de don Porfirio. ¿Qué es esto? Bueno, les digo que estaban acostumbrados, recuerdan todos los presidentes que hubo en el siglo XIX, acostumbrados a tomar el poder a la fuerza por las armas. Y no fue diferente el caso de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se levantó en contra de la reelección de Lerdo de Tejada, ¿no? O sea, ya desde Benito Juárez, Porfirio Díaz y un grupo de liberales, ¿verdad?, estaban pues estaban en contra de que se siguiera reeligiendo y reeligiendo, ¿ok? Benito Juárez no quería soltar el poder finalmente, entonces eso generó descontentos entre los liberales. Y de hecho había una clara división entre los liberales. Y se llamaban entre ellos los liberales de la pluma y los liberales de la espada. Los liberales de la pluma pues eran el grupo de Benito Juárez, de Lerdo de Tejada, de algunos intelectuales que pues sí, de grandes convicciones, que siempre, ¿no?, pues arriesgaban de alguna manera su vida, por supuesto, pero pues que en realidad no empuñaban la espada, que nada más expedían decretos y andaban ahí en la carroza Benito Juárez para arriba y para abajo, ¿no?, huyendo de los franceses y de quien fuera, pero tratando de mantener la idea de la república, ¿no?, independiente. Entonces, se
Sin embargo, había otros que sí tenían que ir a los campos de batalla, ¿no? Que sí arriesgaban ahora sí que a veces a diario la vida. Y estos pues eran llamados los liberales de la espada, ¿no? Y dentro de este grupo estaba, uno de los líderes era Porfirio Díaz, ¿ok? Y pues tuvo suerte y también genio militar. Entonces, como Benito Juárez no se quería salir de la presidencia, bueno, pues Porfirio Díaz se levanta en armas, pero fracasa. Muere Benito Juárez ese mismo año por causas naturales y lo sustituye Lerdo de Tejada. Entonces, Lerdo de Tejada termina el periodo presidencial de Benito Juárez, que se acababa de reelegir, y por lo tanto prácticamente todo el periodo lo ocupa Lerdo de Tejada, y cuando termina el periodo, Lerdo de Tejada llama a elecciones y se pone como candidato también, o sea que quería seguir también en la presidencia. Entonces se vuelve a levantar en armas Porfirio Díaz y finalmente pues logra derrocar ahora sí a Lerdo de Tejada. Entonces Porfirio Díaz, y esto era, les digo, la práctica común, y por supuesto que los que apoyaron a Porfirio Díaz para que sacara a Lerdo de Tejada de la presidencia, pues también eran militares, y también por supuesto todo el mundo está esperando que empezaran pues ahora sí que a rolar la presidencia, ¿no? Era de alguna manera de esperarse que tras los primeros 4 años del gobierno de Porfirio Díaz, pues se levantaran en armas si él no rolaba la presidencia y si se quería quedar en el poder. Y bueno, todos sabemos que claramente Porfirio Díaz sí tenía intenciones de quedarse en la presidencia, ¿verdad? Se quedó los primeros 4 años, luego le dejó a su compadre, ¿no? Manuel González, la presidencia durante 4 años, y empezó a modificar la ley, porque finalmente Porfirio Díaz se levanta con el lema de la no reelección, porque estaba en contra de que Benito Juárez y de que Lerdo de Tejada se estuvieran perpetuando ahí en la presidencia. Entonces él se levanta con el lema de la no reelección. Entonces, ¿cómo fue después matizando esto para poder quedarse en el poder? Pues les digo, estuvo los primeros 4 años y luego le dejó 4 años la presidencia a su compadre, bajo el entendido que se la iba a regresar. Pero por supuesto no era tan sencillo, y definitivamente Porfirio Díaz tuvo que hacer labor política durante esos 4 años y para poder regresar. Ahorita vamos a hablar más sobre eso. Y ya que regresa, pues tienen que modificar la ley, ¿no? Y dicen, bueno, está prohibida la reelección, pero la reelección inmediata. Bueno. Y ya acaban esos primeros 4 años, ¿no? Bueno, los segundos 4 años, ¿no? De Porfirio Díaz. Y dicen, bueno, vamos a modificar otra vez la ley. Bueno, no se puede la reelección, pero nomás una, una nomás. Entonces ya se dieron la tercera reelección, la segunda reelección, segunda reelección de Porfirio Díaz, pero ya 12 años en el poder, más los 4 años que estuvo su compadre. Y pues ya para la siguiente elección, pues ya tenía tanto control que ahora sí ya se permitió la reelección indefinida, ¿no? Y bueno, estuvo 4 años, suspendió 4 años y luego estuvo 26 años de corridito. Ok, bueno. Ahora, tiene que haber mucho genio político, pero también tuvo que haber mucho uso de la fuerza, ¿no? Era un poco la ley de la jungla todavía ahí. Así que es esto de mátalos en caliente, pues cuando Porfirio Díaz se levantó en armas para derrocar a Lerdo, obviamente lo seguían otros caudillos que también tenían sus fuerzas militares, y Porfirio Díaz sabía que muchos de ellos sus compadres, su compadre, esa onda era muy importante, ahorita también lo voy a mencionar. Y pues eso obviamente era un peligro para él, así que en el caso específico de estos caudillos, la solución única que encontró Porfirio Díaz fue el mátalos en caliente. ¿Y qué es esto de mátalos en caliente?
Pues es que los mandó a apresar, y allá en Veracruz los tenían apresados, y le hablan, ¿no? El achichincle de Porfirio Díaz le manda un telegrama y le dice, ya los tengo aquí, ya los junté, y ahora qué hago con ellos. Y la orden fue clara, concisa y precisa. Mátalos en caliente. ¿Qué significa esto de mátalos en caliente? Mátalos antes de hacerles juicio militar, de averiguar. Ahora sí que más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces, a un buen grupo de cabecillas cercanas a él que lo apoyaron en el levantamiento para que llegara a la presidencia, pues los mató en caliente, ¿verdad? Ahora, la cosa es que no podía matar a todo el que estuviera en contra de él. Por la fuerza nadie puede controlar, ¿no? Un país. Solo por la fuerza es muy difícil. Entonces, ¿qué otras cosillas aplicó don Porfirio Díaz? Bueno, pues el famoso ese gallo quiere maíz. Cuando no los podía matar, cuando algún politiquillo andaba ahí haciéndole grilla, o alguien que fuera una amenaza, pues lo maiciaba, ¿no? De ahí vienen estas expresiones coloquiales, ¿no? Ese gallo quiere maíz. Y así, sin acento en la I, por favor. Ese gallo quiere maíz. Y bueno, eso es que aventarle con una curul, aventarle con un puestecillo ahí, para que se integre y deje de estar dando lata. Bueno, no hay nada, no, bajo el sol, jóvenes ilustres. Otra cosa, los gobernadores. Bueno, ¿qué hizo con el resto? Porque tampoco iba a matar a todos los caciques del país, ¿verdad? Pues no. Pero ¿qué hizo con los otros caciques que quedaban en el resto de las regiones, que seguían siendo una amenaza latente? Pues negoció, llegó a un acuerdo con ellos, ¿ok? ¿Y cómo? Bueno, de cierta manera, vamos platicando, vámonos. Aquí lo que sabe hacer Porfirio Díaz finalmente es que a cada quien le da lo que quería. Entonces, ¿qué es lo que hizo con los caciques locales? Los hace gobernadores. ¿Y con esto qué es lo que en realidad está pasando? Les está legitimando su poder en sus regiones. Fíjense nada más. Les está legitimando su poder en sus regiones. Los está haciendo pequeños reyecillos locales. ¿A cambio de qué? A cambio de que estos gobernadores reconozcan la autoridad de Porfirio Díaz. ¿Ok? Y los que vivimos en México entendemos que esta es una cultura. O sea, cuando finalmente esto de república en realidad no ha tenido mucho. ¿Y qué tanta diferencia hay? Bueno, aquí hay una diferencia y lo vamos a volver a mencionar cuando veamos revolución. Estos gobernadores, estos caciques locales, los hizo, les dio el poder y al igual que Porfirio Díaz, se religieron y se religieron y se religieron y se religieron. ¿Ok? También los gobernadores duraban, algunos presidentes municipales, 20 años en el poder o más. ¿Ok? Porque también es obvio, no vas a estar negociando con cada 4 años o cada 6 años, cada 4 años en aquella época, ¿no? Con un nuevo poder. Fortaleces un poder local y no dejas, ¿ok? Y por supuesto se va a venir después la revolución y va a haber cambios, pero ¿cuánto de esto prevalece hasta nuestros días? Es una pregunta. Bueno, ¿qué más aplicó don Porfis para poder consolidar su poder? El compadrazgo, créanlo o no, esa era una figura muy importante en la cultura mexicana. El compadre casi se convertía en parte de la familia, o sea, el que te bautizaba el chamaco, ¿verdad? Y pues don Porfirio hizo compadres a muchos. Les digo, muchas veces no significó que no los mató, que no los matara en caliente, ¿verdad? Pero pero de esta manera, de alguna manera, lograba fortalecer lazos, ¿ok? Redes, a esto se le empieza a llamar redes clientelares, ¿ok? Que ya les adelanto, todas giran, estas redes, si se fijan, giran en una relación directa con Porfirio Díaz.
¿Quién es tu compadre? Porfirio Díaz. ¿Quién hizo el trato contigo, gobernador? Porfirio Díaz. Tiene nombre y apellido. Ese gallo que quiso maíz, ¿quién te dio el maíz? ¿Cuál fue la mano que te aventó la comida? La de Porfirio Díaz. Tenía nombre y apellido. En realidad, él se empieza a girar el poder en torno a una persona, más que a una investidura. Guardias rurales. Pues bueno, también además del mátalos en caliente, don Porfirio, siempre hubo revueltas. No es que, con la revolución fueron los que tuvieron la idea, ¿no? Los primeros a los que se les ocurrió levantarse en contra de Porfirio Díaz. No, siempre hubo levantamientos, pero siempre fueron sofocados por el régimen. Y tenía estas guardias rurales. ¿Y qué eran las guardias rurales? Bueno, pues existía el ejército normal, regular del país, pero Porfirio Díaz creó las guardias rurales, que eran exconvictos, los sacaba de la cárcel, los convertía en sus matones personales, o sea, grupos paramilitares, pues. No hay nada nuevo bajo el sol, pequeños. Así que estos exconvictos, pues, les daba una oportunidad de una vida mejor y los convertía en sus esbirros. Y finalmente, dentro de los principales aspectos, obviamente, está el matrimonio. ¿Cómo la ven, don Porfirio? Buscando el amor. Bueno, pues don Porfirio se casó en 1881 con una jovencita de 17 años. Él tenía 51. O sea que le llevaba 34 años. Como son chismosos y habladores, que ¿a quién le importa eso? A nadie. Pero su suegro nomás le llevaba 2 años. O sea, casi puede ser su hija, pues. Bueno, no casi. Y bueno, ella se llamó Carmen Romero Rubio y mejor conocida como Doña Carmelita, ¿verdad? Ahora, va a tener por lo menos dos cosas muy interesantes y muy importantes y trascendentes este matrimonio. Voy a ir de menos a más. Primero, Doña Carmelita era una chica fina de la clase nice de México. Y eso significó, pues finalmente, don Porfirio, indio oaxaqueño, de extracción humilde, pues no sabía muy bien, ¿no? Muchas cosas de la vida refinada. Entonces, pues doña Carmelita dice en las malas lenguas que hasta a usar los cubiertos, y también a generar relaciones, con personas, ¿no? De cierta categoría, digamos. Y eso nos dice de relaciones, pues, internacionales, relaciones políticas, lo pulió, ¿no? Trató de enseñarle idiomas, pero parece que, de hecho, por ahí empezó, bueno, pero ya esos son chistes. Se suponía que le iba a enseñar, ¿no? Inglés, doña Carmelita, y terminó casándose con ella, y del inglés, nada, no aprendió. Para los idiomas no salió bueno don Porfis. Pero sí aprendió a vestirse, aprendió a comer, aprendió a moderar un poco su carácter y a tener un trato un poco más refinado. Y créanlo o no, pero esto sí es muy importante para un presidente y trascendente. Así que doña Carmelita tuvo su participación definitivamente en la consolidación del Estado mexicano. Bueno, pero además de esas chulerías, no crean que doña Carmelita era Pedro y Juan de las Pitas, no nada más era una niña bien, era hija nada menos y nada más que de don Manuel Romero Rubio, ¿ok? Bueno, ¿y quién es Manuel Romero Rubio? Pues resulta que este señor era un abogado distinguidísimo dentro de el grupo liberal, ¿ok? Reconocidísimo. Él, de hecho, conoció a Lerdo, estudiaron juntos, pero siempre fue liberal, participó en el gobierno de Benito Juárez, fue un abogado exitoso también, puso su despacho, siempre fue su peso
político era tan importante que mediaba entre, porque obvio les comentaba ya que el grupo liberal pues también de repente tenían sus diferencias entre ellos mismos, y don Manuel Romero tenía, servía un poco ahí de estabilizador porque todo el mundo lo respetaba, ¿ok? Entonces imagínense lo importante que era que don Manuel Romero apoyara a Porfirio Díaz. ¿Okay? De hecho, si se fijan, se casó con doña Carmelita en 1881. No era presidente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue del 76 al 80. Del 80 al 84 fue Manuel González, su compadre, y en el 84 regresa. Entonces, les digo que estos 4 años que no fue presidente propiamente, sí los utilizó para consolidar su poder en la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿ok? Y también tenía que conciliar. Porfirio Díaz fue un conciliador, concilió, logró, les digo, negociar y darle a cada grupo lo que necesitaba. Solo de esa manera unificó al país. Entonces estaban los liberales de la pluma. Y qué mejor manera de firmar la paz con ellos que recibir la aceptación y la bendición de don Manuel Romero Rubio y consolidar además esa alianza con el casamiento con doña Carmelita. ¿Qué tanta diferencia hay entre esto y lo que hacían en la Edad Media los reyes y eso? Pues no sé yo, la verdad que tanta. Ya ven cómo la historia es una y solo una. Bueno, el caso es que don Manuel Romero Rubio, por supuesto, va a jugar un papel importantísimo dentro de la administración de Porfirio Díaz. Ahorita lo voy a volver a mencionar, pero nada más y nada menos que fue secretario de Gobernación durante 11 años porque se murió. No crean que porque lo corrieron, porque se murió, si no seguramente hubiera seguido el hombre. Bueno, entonces ven cómo don Porfirio empieza a tirar lazos, a generar alianzas, a empezar a generar una red en torno a su figura. Les digo aquí de esto de las fotos que no es genial, que aquí ya podemos ver, miren, doña Carmelita y don Porfirio. Delgado, le asusta, ya tener sus buenos, su buena edad, y delgado porque era muy fuerte, dicen, muy alto, muy fuerte, y hacía mucho ejercicio, y pues doña Carmelita le cuidaba la alimentación, así que si Porfirio quería tamales oaxaqueños, pues no, puro croissant francés. Aquí don Porfis, mírenos, ahí están ellos. La cinturita de doña Carmelita ya está madurita. Ya están de envidiosas. Y bueno, pues aquí tenemos a don Porfirio, Jesús de la Cruz Porfirio Díaz Mori, presidente de México, que casi no le gustaba a él que lo adularan o que le reconocieran, ¿no? No se colgaba todo ahí como arbolito de Navidad. Todas sus muy merecidas medallas. Bueno, ahora, ¿qué es lo que quería Porfirio Díaz en el aspecto económico? Ahora sí, vamos a empezar a hablar de la economía con Porfirio Díaz. Y voy a hacer una pequeña pausa y lo vamos a continuar en el siguiente video porque luego se me aburren. No good. Así que lo vamos a dejar un poco pendiente y vamos a continuar en el siguiente video de don Porfirio. Por lo pronto les digo hasta la próxima.